Entonces querés que Warren Buffett maneje tu dinero, porque si no, no hubieras entrado a este video. Y sí, la verdad, ¿quién no querría eso? El mejor inversor de todos los tiempos, el gran genio, el oráculo de Omaha. Bueno, ¿quién no quisiera que él maneje su dinero? Pero mucha gente no sabe que esto es posible. Esto realmente es algo que uno puede hacer, uno puede invertir en la empresa de Warren Buffett, que él es el CEO y que tiene un equipo que trabaja junto a él, y a partir de eso uno va a tener la misma rentabilidad que tiene el mismísimo Warren Buffett. ¿Por qué? Porque él tiene casi toda su fortuna, prácticamente el 100% de su fortuna, invertido en una sola acción, pero no es que él no está diversificado, porque él tiene la acción de Berkshire Hathaway, y esa acción es de una empresa que tiene muchísimas empresas metidas ahí adentro, tanto propias como por ejemplo Duracell, que seguramente no sabías que era de Warren Buffett, y también empresas que él invierte en acciones, como vos podés invertir en acciones. Bueno, pero él también lo hace, por ejemplo, estas son más conocidas: Apple, Coca-Cola, American Express y muchísimas más que vamos a ir viendo en este video. Así que si querés saber todo esto y en qué consiste esta inversión, tenés que quedarte porque este video seguramente te va a servir. Bienvenidos al canal, esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, inversiones y mercados. Si te gustan estos temas, suscríbete y activa la campanita que seguramente te va a servir, y además me apoyás a mí a seguir motivándome para que genere más contenido. También me ayuda mucho si vos dejás un me gusta, un comentario diciendo qué te parece este video, de qué te gustaría que hable en el próximo. Todo eso a mí me va a servir un montón y no te cuesta nada. Entonces, Berkshire Hathaway, sí, es una acción más. Vos lo ves como un CDR, no es un ETF. Por ejemplo, tengo varios videos hablando de ETFs que te dejo alguno en la descripción. No es un ETF, es decir, no es un grupo, un fondo que invierte en acciones, aunque en realidad funciona más o menos así, porque está súper diversificado en distintos rubros. El propio Warren Buffett, como te decía antes, tiene toda su fortuna invertida ahí. Obviamente algo en la cuenta del banco para ir a hacer las compras en el supermercado debe tener, pero su inversión, sus ahorros, lo fue armando y lo fue dejando todo ahí. Él tiene prácticamente el 15% de las acciones que hay en circulación de Berkshire Hathaway, entonces tiene una gran parte del total. Pero igualmente hay muchas que las podés comprar vos desde Argentina con CDRs, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ticker de esta acción va a ser BRKB. El total de las inversiones que tiene Berkshire Hathaway se divide prácticamente en dos, que va variando obviamente de acuerdo a la cotización de cada momento, pero se reparten más o menos mitad y mitad entre empresas propias que tiene dentro de un montón de rubros como seguros, ferrocarriles, finanzas y muchísimos más. También empresas de consumo directo como por ejemplo Duracell, o también tiene otros negocios que por ahí acá en Argentina no son tan conocidos, pero sí en Estados Unidos. Y después tiene otras inversiones que invierte en la bolsa directamente. Entonces se separa mitad en empresas propias y mitad en empresas que él invierte con el dinero que va generando de las empresas propias. Parte de ese dinero lo va usando para comprar acciones, por ejemplo, las que te nombré antes: Apple, American Express, Chevron también, y Bank of America, y muchísimas más. Es como si vos tuvieras todo tu dinero y de repente vos tenés empresas propias. Vos tenés un local acá en la esquina, después tenés otra sucursal en otro lugar tenés una empresa de otro rubro totalmente distinto, y a la vez con el dinero que vas generando, como querés no tener todos negocios propios, vas usando esa plata que vos vas generando para comprar acciones. Bueno, Warren hace lo mismo. Obviamente él no lo hace solo, él tiene un equipo que trabaja para él, que está súper consolidado, pero básicamente hace lo mismo. Tiene empresas propias y invierte en otras acciones. Vos querés saber cuáles son las acciones propias que tiene Berkshire Hathaway. Yo te voy a nombrar algunas y lo voy a leer porque son tantas que si no, no me voy a acordar de todas. Por ejemplo, en lo que es el negocio de seguros tenemos Geico, Berkshire Hathaway Reinsurance Group, tenemos Berkshire Hathaway Primary Group, después tenemos General Re, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, o sea, todas de seguros. Insurance significa seguro. Después tenemos en energía empresas como Berkshire Hathaway Energy, que tiene un conglomerado que participa en varias subsidiarias, como por ejemplo Pacific Corp, Mid American Energy Company, NB Energy, Northern Power Grid, BHE Renewables, o sea, también tiene de energía renovable. Y después tenemos ferrocarriles, ahí tenés por ejemplo BNSF Railway, esa es muy conocida en Estados Unidos. Fabricación, empresas de fabricación, ahí tenemos Precision Cast Parts, tenemos Marmon Group, Clayton Homes, también IMC International Metal Working Companies. O sea, ahí tenés, por ejemplo, empresas que venden casas prefabricadas. Después tenemos empresas de retail, de venta al menor,
Tenemos ahí Duracell, por ejemplo, que es la que te nombraba antes y probablemente una de las que vos como consumidor tenés más conocida. Muchas de estas son por ahí conocidas en Estados Unidos. Después tenés Nebraska Furniture Mart, o sea, de muebles. Después tenés See's Candies, que vende chocolates y golosinas. Después tenés, por ejemplo, The Pampered Chef, que también vende utensilios de cocina, o sea, súper variado lo que tiene. Tenemos Dairy Queen, esta es conocida en Estados Unidos, de comida rápida, digamos, de helados y postres. Tenemos Oriental Trading Company, que está en lo que es artículos para fiestas, suministros educativos. Después, en lo que es construcción y materiales, por ejemplo, tenemos Shaw Industry, Jones Manville, MyTech, o sea, tiene parte de tecnología incluso también, porque es proveedor de software y de bueno, productos relacionados a la tecnología. Tenemos servicios y productos industriales, ahí tenemos lo que es McLean Company, NetJets, Fly Safety International, banca y finanzas, también tiene Berkshire Hathaway Finance Corporation y después tiene también de medios, tenemos Berkshire Hathaway Media Group, después tenemos también Buffalo News, tecnología también tiene Lubrizol Corporation, Business Wire, o sea que es súper grande el abanico que tiene. La parte por ahí más conocida es la parte de seguros, la parte de ferrocarriles, pero vos viste que tiene un montón de negocios. Todo eso es lo que vos vas a estar comprando si compras Berkshire Hathaway. O sea, si vos agarrás y ves la cartera de inversión de Warren Buffett o de Berkshire Hathaway, solo vas a ver la mitad. Y encima vos no sabés exactamente cuándo él compra y cuándo vende una acción. Pero solamente vas a estar comprando la mitad del total de Berkshire Hathaway, que tiene negocios de todos los rubros que vimos recién. Y están muy bien administrados. Él los fue comprando de a poco, cada vez que iba viendo oportunidades, iba comprando empresas. Y después, en lo que es la cartera propia, también te la voy a leer porque hay algunas que son muy conocidas, pero otras no tanto. Apple, que recientemente vendió, él tenía prácticamente el 50% de las acciones que invertía, las tenía en Apple, ahora eso es 28%, fue vendiendo, pero sigue siendo la principal posición de Berkshire Hathaway. Después Bank of America, que también vendió bastante, pero sigue siendo la segunda posición, tiene el 12% de la cartera de Berkshire está en esa empresa. También American Express, un porcentaje similar. Coca-Cola es el 9% de la cartera de inversión. Después tenemos Chevron con 6%. Oxy, Occidental Petroleum, con el 4,9%. Kraft Heinz, que también es conocida de consumo en Estados Unidos, 3,8%. Moody's, 3,8%. Chubb. Después tiene también, por ejemplo, empresas como Mitsubishi, tiene Davita, tiene Citigroup, tiene también, pero estas ya las tiene menos que 1% del total de la cartera de Berkshire Hathaway. Después tiene, yo las voy leyendo porque son un montón, Visa, Mastercard, Capital One Financial Corporation, tiene un poquito de Amazon, casi nada del total de lo que es Amazon, o sea, su gran inversión tecnológica siempre, o en los últimos 10 años, viene siendo Apple. Después tiene BYD, por ejemplo, de vehículos electrónicos de China, pero bueno, también muy poquito. Después tiene Nu Holdings, por ejemplo, el Banco Digital de Brasil, es una empresa que a mí me gusta y que yo sigo bastante. Bueno, él tiene nada, el 0,4% de la cartera de Berkshire Hathaway, pero es bastante dinero. Después tiene, por ejemplo, un montón de empresas más, no te las quiero nombrar todos, tiene también un poquito siempre de SPY y de BOO, que es como un ETF parecido al SPY, o sea, que invierte en el S&P 500, pero casi nada. Y lo que sí tiene actualmente, que se habla bastante, es mucho dinero en efectivo. Eso sí tiene muchísimo, tiene más dinero, en realidad no es que lo tiene en efectivo, sino que lo tiene en letras a corto plazo, es decir, que le van pagando un interés de una tasa del 5% anual en dólares, tiene bastante y él siempre va teniendo un poco de liquidez como para aprovechar oportunidades. En el momento que yo estaba grabando el video, tiene muchísimo. Igualmente la idea del video es que lo puedas ver dentro de 3 años y también te sirva, pero bueno, en este momento estamos mitad de 2024, casi la segunda mitad en realidad de 2024, él tiene mucho dinero en efectivo para aprovechar oportunidades. Ahora, una de las grandes preocupaciones que pasa en el momento de invertir en Berkshire Hathaway es qué va a pasar cuando Warren Buffett ya no esté, porque bueno, obviamente él ya es una persona grande, tiene casi 94 años en el momento que yo estoy grabando el video, con lo cual es algo que voy a decir, bueno, compro la acción, pero ¿qué pasa si él dentro de algunos meses fallece? Eh, bueno, lo que va a pasar es, primero que él ya tiene un plan de sucesión bastante bien trabajado, ya se sabe quién va a ser la persona que lo estaría reemplazando, y también él se encargó de todo lo que es la cultura, que después vamos a hablar un poco de la cultura de inversión de Berkshire Hathaway, que es el largo plazo, el invertir en empresas de valor, pagar un precio que esté por debajo del valor intrínseco. Todo eso, él
generó que ya esté muy arraigado en la cultura. Vos te imaginarás que él no está todo el día metido ahí mirando todas las empresas en las que invierte Berkshire. O sea, él delega un montón porque tiene un imperio prácticamente. Entonces, toda la cultura él ya se encargó de que esté bien arraigada. Entonces, por ese sentido no te tenés que preocupar. De su fortuna personal sí se sabe que él va a donar prácticamente todo lo que tiene. De hecho, él ya fue donando. Si no hubiera donado a lo largo de los años parte de su fortuna, él probablemente hoy sería el hombre número uno en riqueza del mundo. No lo es, pero bueno, justamente porque donó muchísimo. Así que bueno, por ese lado, eso. ¿Y qué va a pasar en el momento de la noticia? La realidad es que el mercado siempre se anticipa y un poco, no es que ya se des cuenta, pero se sabe que en algún momento va a ocurrir, con lo cual no tiene que ser tu principal motivo de preocupación, pero lo que puede llegar a pasar, lo que podemos tomar como referencia cuando falleció Charlie Munger, que era como su mano derecha y también trabajaba con él. Bueno, cuando él falleció, la bolsa prácticamente, la acción de Berkshire no se movió, por esto que te digo, porque la cultura ya está muy arraigada. Entonces, ¿qué puede pasar cuando muera Warren, que bueno, la figura principal? Probablemente la acción tenga una caída en ese día o en los siguientes días, pero no creo que sea una caída muy fuerte. Y como él se encargó realmente de que la cultura esté bien metida, muy probablemente la empresa después le siga yendo muy bien y siga yendo para arriba. De hecho, puede ser que se descomprima un poco lo que es la figura principal de Warren, que obviamente deja en segundo plano a todos los otros grandes gestores que hay dentro de Berkshire Hathaway y, por ejemplo, la cantidad de dinero que tiene actualmente, podrían buscar oportunidades de inversión en rubros que no son de los favoritos de Warren, en los que hoy no invierte porque él invierte solo en lo que conoce. Entonces, podría llegar a ser como una liberación un poco para Berkshire Hathaway, que tiene una cultura de inversión muy, muy bien arraigada. Antes de pasar un poco a esto de la cultura que te hablaba, vamos a ver qué diferencia hay entre las dos acciones que hay de Berkshire, porque existe BRK.A y BRK.B. La única diferencia que existe es que la clase A es la acción original de Berkshire Hathaway, mientras que la B es una que se emitió, que salió a circulación en el año 1996, cuando yo nací, justamente porque la acción A quedaba muy cara y en vez de hacer como un split de la acción A, como para que se refleje siempre el valor, cómo fue aumentando el valor de esa acción, lo que dijeron es, vamos a hacer una especie de conversión en la que la acción de clase B, BRKB, vale 1.500 veces menos que una acción A. Es decir, vos podés, si tenés 1.500 acciones de Berkshire Hathaway clase B, podés convertirlas en una de clase A. No podés hacer lo inverso. Pero lo que significa esto es que lo lógico sería que en el mercado suceda esto, que una acción de Berkshire Hathaway clase A valga lo mismo que 1.500 acciones de Berkshire Hathaway B. Desde un punto de vista de precio, esa es la relación que hay. Desde un punto de vista político, de los derechos que da a voto, hay diferencia. Una acción de Berkshire clase A vale más que una de clase B. 10.000 veces más. O sea, la relación económica es de 1.500 a 1, mientras que la de votos es incluso superior, es de 10.000 a 1. Esa es la diferencia que hay entre las dos acciones. Después, ninguna de las dos te va a pagar dividendos. Eso es un punto importante que tenés que saber si invertís en Berkshire Hathaway. No paga dividendos, nunca lo hizo y probablemente nunca lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque ellos, lo que vos estás haciendo es directamente cederles el control de tu dinero a ellos. Entonces ellos, cuando tienen ganancias, deciden en qué invertir y en qué reinvertir esas ganancias que usan. Entonces, en vez de darte un dividendo del, no sé, 5% anual, 10% anual, ellos dicen, nosotros sabemos bien en qué invertir, hicimos crecer el valor de la compañía a un ritmo impresionante, entonces, si vos querés invertir con nosotros, nos delegas tu dinero, nos delegas las ganancias y nosotros vamos a hacer que tu acción valga muchísimo más dentro de varios años. Pasamos brevemente a hablar un poco de la cultura de inversión que tiene esta empresa. Lo primero que tenés que saber es que son inversiones a largo plazo. Él no hace trading, no es que agarra un gráfico, traza un retroceso de Fibonacci y dice acá compro, acá vendo. No hace nada de eso. Él lo que hace son inversiones que cree que van a generar muchos más dólares en el futuro. Entonces, si el precio es atractivo, compra esa empresa, compra esa acción. Es a largo plazo. Esa es la primera cosa que tenés que saber de Warren Buffett y de Berkshire Hathaway. Lo segundo es que él lo que hace para que esto tenga sentido es calcular el valor intrínseco de una acción o de un negocio, el valor que debería tener, el precio justo al que debería estar ese negocio, el valor que realmente tiene, y si ese valor es superior al precio de mercado, entonces lo considera como una opción para invertir.
Ahora, si el precio es 200 y el valor es 250, bueno, puede ser que lo considere, pero si es 200 y 200, no, porque él siempre quiere tener un margen de seguridad para estar tranquilo de que si le calculo un valor intrínseco un poco más alto de lo que realmente es, igualmente el precio se lo compense. Ahora, ¿en qué empresas invierte? Él siempre lo que dice es que va a invertir en empresas que conoce, que puede explicar fácilmente qué es lo que hacen y que tienen ventajas competitivas. Lo que él habla es que tengan un foso. Un foso significa que es muy difícil entrar a competirle a esas empresas. Un ejemplo claro, Apple. Apple es una empresa que tiene su celular y que es muy difícil lo que es la marca de Apple entrar a competirle y que la gente compre otro teléfono. ¿Por qué? Porque existen otros teléfonos, probablemente Android, que más o menos tienen las mismas funcionalidades, las mismas aplicaciones, muchas cosas muy parecidas, pero igualmente la marca, todo lo que generó Apple, significa que el consumidor está dispuesto a pagar más por esa marca. Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola es otro negocio claro, que existen un montón de empresas de gaseosas, pero Coca-Cola tiene algo distinto que lo diferencia y que hace que la gente, incluso a un precio más alto, termine comprando ese producto. Eso sería el foso económico que le da ventaja competitiva, que es lo que a él le gusta de una empresa. Y después, otras cosas que tenés que tener en cuenta de la cultura de Warren es que él no va a invertir por algo que esté de moda. No es que va a buscar la última empresa de inteligencia artificial para decir voy a invertir ahí, porque él prefiere invertir en lo que conoce y en lo que sabe explicar por qué compró esa acción. Otras dos cosas importantes son que él tiene una actitud contracíclica, es decir, que cuando el miedo se apodera del mercado y cuando todas las acciones bajan, él sonríe porque él trata de tener efectivo para aprovechar esas oportunidades y comprar buenas empresas a precios bajos. Eso es una cuestión importante. O sea, cuando el mercado está en caída, él aprovecha a comprar. Y también otra cosa importante es lo que te decía antes, lo que son los beneficios, las ganancias que tienen, no te va a pagar dividendos, sino que lo va a reinvertir en negocios que él cree que pueden generar más valor en el futuro. Ahora, el rendimiento que tuvo esta acción desde que cotiza en bolsa. En 1965 empezó a cotizar en bolsa, él compró Berkshire Hathaway, que era una empresa de textil, y la reformó totalmente y la convirtió en lo que es hoy. Bueno, los rendimientos que tuvo fueron espectaculares, principalmente en los primeros años. Desde 1965 hasta 1990 tuvo prácticamente un rendimiento anual cercano al 30% promedio, que es una locura, mientras que el rendimiento en 1990 a 2000 fue más cerca del 20-25% en promedio, y a partir de ahí en este siglo el rendimiento fue más bajo, fue más cercano al 15% en promedio en lo que va del siglo. ¿Esto por qué es? Porque a medida que se fue agrandando su negocio, es más difícil para él encontrar oportunidades de inversión. ¿Por qué? Porque imagínate que existen 1000 empresas en las que él puede invertir. Pero si él tiene para invertir 100.000 millones de dólares y las empresas valen 50.000 millones de dólares, es como que no le representa tanto para la ganancia que él puede llegar a tener con el capital que invierte. Cosa que al principio sí, él no tenía tanto dinero para invertir como hoy, entonces podía ir a empresas pequeñas y la ganancia que genera con eso le era significativa. Hoy no, hoy tiene un menú que es menor a 100 empresas en las que puede invertir. Con lo cual, obviamente, no podemos esperar que los rendimientos futuros sean muy superiores al 10-15% anual. Igualmente, si tomamos como referencia el S&P 500, más o menos el rendimiento promedio es del 10%, con lo cual podemos decir que dentro de todo le sigue ganando y le viene ganando en los últimos años. De los 58 años que van de 1965 a 2023, en 40 le ganó al promedio al S&P 500, solo en 18 estuvo por debajo de ese índice. Ahora, ¿es buena idea invertir entonces en Berkshire Hathaway? Bueno, creo que hablamos un montón de razones por las que sí. La realidad es que sí, es una excelente inversión, vos no te tenés que preocupar por qué comprar, por qué vender, podés comprar Berkshire Hathaway y te olvidás y vas a estar en manos de los que saben. Ahora, como minorista, uno sí tiene ventajas que Berkshire Hathaway no tiene, que son, por ejemplo, invertir en empresas chicas. Si vos invertís en pequeñas empresas o empresas de países, por ejemplo, como Argentina, que no moverían la aguja para Warren Buffett por la cantidad de dinero que él tiene para invertir, podés sacar mejores rendimientos. Pero eso necesita que vos te preocupes y te metas más de lleno a conocer los negocios en los que invertís. Ahora, por una cuestión de facilidad, Berkshire Hathaway sigue siendo una excelente opción. También tenés la cuestión de que vos podés tomar decisiones de un segundo al otro, es decir, vos podés comprar o vender en cualquier momento y no vas a mover al mercado. Él por la cantidad de dinero, sí, de hecho tiene que informar cuando hace ventas, por ejemplo, o también trimestralmente se va conociendo los movimientos que hace, con lo cual
es mucho más fácil en ese sentido como inversor particular. Aunque una ventaja que ellos tienen es que si se quieren reunir con los directivos de alguna empresa para conocer más sobre ese negocio, lo pueden hacer, cosa que probablemente vos no. O bueno, si mandás un mail a alguna empresa, tenés que esperar que te respondan, no sabés si lo van a hacer. Yo lo he hecho en algunos momentos y bueno, a veces me responden, pero obviamente uno como particular no es tan fácil acceder a la dirección de las empresas para saber si es una buena oportunidad o no de inversión. Así que un poco ahí tenés las ventajas y las desventajas. Yo creo que es una muy buena opción, pero obviamente si vos te metés y te pones a analizar, podés encontrar cosas mejores en las que Warren podía invertir hace 40 años, por ejemplo. Así que eso es decisión tuya. Bueno, creo que hablamos un montón de Berkshire Hathaway, de todo lo que significa esta empresa, de lo que tenés que considerar, de cuáles son las ventajas, desventajas. Eso es todo entonces por hoy. No te olvides de suscribirte si todavía no lo hiciste, de activar la campanita y dejarme un me gusta, que a mí me ayuda un montón. También te dejo el enlace para que te sumes al canal de difusión de WhatsApp, que es totalmente gratis. Y eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.